Todos vemos a través de nuestro cristal al otro lado la vida, como en un espejo al revés. Nuestro mundo es expresado en la sintonía de todas nuestras neuronas y de la recopilación de información, de situaciones vividas, de las que en ocasiones no pudimos evitar. Algunas veces fuimos los protagonistas de construir vivencias y en muchas otras simplemente fuimos llevados por un camino que tal vez no quisimos construir. Existen fuerzas desconocidas que marcan el camino que vivimos. Cada ser humano como persona puede decidir según sus creencias, enseñanzas del hogar y del medio donde nos desarrollamos, o sencillamente por la madurez o el desarrollo de nuestra mentalidad. Así vamos construyendo lo que llamamos experiencias y costumbres. Recuerdo haber sentido y actuado de distintas maneras en una misma circunstancia, como cuando repetimos una y otra vez esas experiencias hasta obtener un mejor resultado de un hecho. Pasan los tiempos constituyéndose en esos años de vivencias que pensaste que no tenían una meta, que no tenían un destino deseado, de un horizonte inexistente y poco satisfactorio. Describiendo la mirada desde mi interior hacia un mundo lleno de descubrimientos, lleno de opciones, de emociones, y así que decidir esa mirada desde tu cristal. Tu mente opta por elaborar o más bien crear formas convirtiéndose en tus posibilidades de vida. Nací en un hogar humilde, con pocos recursos económicos. Era mi abuela la que ayudaba en ese sustento económico debido a su poder adquisitivo. Papá había emigrado del pueblo hacia una ciudad con muchas más oportunidades. Su emigración, producto de una carencia de ese hogar que le impidió a estar firme, a estar radicado en nuestra tierra natal. Papá era luchador, era soñador, amante de la amabilidad con todos, del respeto a la vida, aventurero, de ir y experimentar sin temor y descubrir qué más le podía ofrecer la vida. Era un hombre con un gran corazón, dadivoso, consejero, protector, lleno de amor hacia los demás. No importaba a quién, él debía ayudar a todo el que le necesitara. Siempre ejerció dar su corazón a quienes le rodeaban, y esto siempre terminaba en una gran amistad. Era muy conocido por todos por su buen hacer. Mamá era mucho menor en años que papá cuando decidieron juntar sus vidas y empezar una historia llena de expectativas, de curiosidades, de aventura. Era papá esa figura fuerte y emprendedora en nuestro hogar. Mamá, la figura delicada, protegida y amada. Nacieron 5 hijas, tal vez esperando un hijo varón. Pero la vida, el destino o Dios mismo fueron quienes decidieron así fuesen. 5 chicas. La diferencia de edad entre una y otra, 2 años. Y yo ocupaba el segundo lugar en ese orden. Pero entre mi hermana mayor y yo hay una diferencia de 4 años. Pienso que ese orden de nacer cada una en el lugar que la vida decidió marcó así un destino a vivir. Éramos muy felices. Había en mi hogar una fuerza que llenaba de seguridad, amor y unidad, completando y haciéndonos mucho más felices, haciéndonos sentir satisfechas, seguras. La vida dentro de mi hogar era sencillamente hermoso. Deseaba que la vida no cambiara. Papá nunca dudó en proteger y aportar todo lo mejor a nuestro hogar. Mamá se encargaba de cuidarnos, alimentarnos y atendernos, y así nos daba su amor. Era mamá una mujer de carácter apacible, luchadora también. Daba lo mejor de sí para su casa y para quien necesitara de ella también. Podría decir que recuerdo tener tal vez 4 años aproximadamente y ver el mundo en esa edad como a través de un cristal. Era pequeña y veía de una forma única y diferente al ángulo que todos en casa podían ver. A menudo me quedaba con recuerdos que tenían que ver con lo que sentía en el corazón y no con la cámara de la vista.
Mis recuerdos fueron marcando un lugar en las memorias de mi corazón. Siempre me quedaba con un ángulo distinto de todo cuanto sucedía a mi alrededor. Así fui creciendo en edad, junto a mis hermanas, compartiéndolo casi todo. Yo tendría unos 7 o 9 años y recuerdo, estábamos en el salón del comedor. Recuerdo muy bien que teníamos frutas variadas en el centro de la mesa. Era la mesa grande y de forma ovalada, lo recuerdo muy bien. Yo había tomado en mis manos un plátano de postre y papá en ese momento pidió se lo diera y yo pensé, ¿por qué me lo pide? Si había muchos en el frutero. Acto seguido, papá partió el plátano en 2 piezas y le dio a mi hermana una parte del plátano. Y yo le pregunté, ¿por qué lo partes en 2? Si hay mucho más en la mesa, yo lo quiero todo entero. ¿Sabes por qué hago esto?, contestó. No lo sé, exclamé. Escúchenme todas. Se refería a mí y a mis hermanas. Hago esto representando que es así como deben ser, la una con la otra, que sepan compartir siempre entre ustedes las 5 como hermanas, que cuando la una no tenga algo, la otra sepa darlo, y compartan siempre con quien no tenga. Ahora, dijo papá, puedes coger otro plátano y comerlo sola, come lo que quieras. Este acto quedó marcado tanto en mi mente como en mi corazón, que aún lo recuerdo como si hubiera sucedido ayer mismo. Así fui instruida en ejemplos vividos, construyendo unas memorias para siempre en mi mente y corazón, unos principios que marcaron mi vida para siempre. Papá siempre fue para mí ese mentor fuerte, enseñándonos así esos valores y esos principios que hacen la diferencia entre una familia y otra. Él era una persona segura de sí misma. Era él una mezcla de fuerza y generosidad al mismo tiempo. Él siempre puso reglas y límites en la casa. El respeto no era una opción. Era uno de los principios básicos y fundamentales en mi hogar. El no mentir, el decir siempre la verdad por muy dura que fuere, el mirar a los ojos cuando hablabas fue una de sus grandes enseñanzas también. El escuchar y poner atención cuando se hablaba fue siempre un hábito entre nosotros. El que nuestro tiempo sea muy bien aprovechado y que tenga siempre unos resultados al final del día era un hacer diario en casa. Para él, su preocupación siempre fue formarnos en personas productivas y de grandes logros. Así él podía saber que tanta información te estaba llegando a tu ser interior. Lo curioso es que papá era una persona firme en sus principios. No había circunstancias que le hicieran variar su actuar. Lo tenía tan marcado que era un acto normal en su día a día. Nunca lo encontré en una actitud distinta. Se mantuvo firme siempre a pesar de que todo se le tornara difícil. De hecho, la vida lo colocó al borde del abismo en muchas ocasiones. Papá siempre ocupaba el papel de líder en nuestra escuela, en el barrio, en los vecinos, en el colegio, en el trabajo, demostrando así sus muchas capacidades para dirigir, aconsejar, decidir. Ahora les voy a contar la parte más alta de este sube y baja de mi corta vida. Tenía 13 años, apenas 13 años, cuando empezaron los problemas en casa. Estaba yo celebrando mi cumpleaños con la familia y mis amiguitos del colegio, cuando por sorpresa y asombro comencé a sentir un inmenso dolor. Mis padres se estaban separando. Pude sentir por un momento que el mundo se me derrumbaba en un solo instante. Mi hermana mayor se llama Concepción. Tenía apenas 17 años y yo tenía 13 años. Patricia tenía 10 años, Ana tenía 7 años, Elizabeth tenía apenas 5 años. Era un caos todo en ese momento. No entendíamos nada de lo que estaba sucediendo. Se nos rompió en un instante ese mundo hermoso que se había construido con tanto cuidado y amor. ¿Qué pasó?, nos preguntamos,
Si nunca discutieron, nunca se agredieron, ¿qué pasó entonces? Era la pregunta. Mi madre no volvió más a casa, quedándonos así un gran vacío, un profundo dolor que nada lo explicaba. Papá quedó consternado en un instante y empezó así una de las más grandes travesías para mí a esa corta edad. Eran solo 13 años. Tan solo 13 años y ya la vida me había puesto frente a un gran reto y un gran dolor que tocaba lo más profundo de mi ser. No entendía nada. Mi seguridad estaba en juego en esos momentos. Mi mente estaba siendo procesada en gran manera. Era una niña que en la vida en un solo instante le transformaba en un adulto. Así en un solo instante no hubo tiempo para pensarlo siquiera, el hacerme adulto o no. La vida quería saber qué reacción tendría yo frente a este gran desastre en la familia. Nadie estaba preparado para esto. Un rompimiento de un mundo lindo lleno de cuidados y de principios y de valores había caído sobre nuestra familia, un desastre, destruyendo así esa palabra llamada hogar. Seguíamos teniendo casa, pero se nos había destruido la magia del hogar. ¿Dónde estaban las respuestas? ¿Por qué había sucedido esto? Nadie tenía una respuesta lógica, puesto que sin duda no la había. La vida había cambiado mi escenario, empujándome a dar, a proteger, a sacudir mi mente, a descubrir que mis padres y mis hermanas necesitaban un soporte. Alguien fuerte para ayudar en el caos familiar. No era yo la más apta para dar ese soporte a ninguno. En el instante cero, la vida decidió que sacara de lo más profundo de mi ser, que fuera yo, que dentro de esa persona que de apenas 13 años descubriera un hecho casi histórico de gran valor. Era yo la menos indicada, puesto que una de mis debilidades era el miedo al cambio. Era el miedo a hablar y dar mi opinión, y menos a dar un soporte y coger de la mano a papá en gran dolor. En un solo instante saltó una alarma dentro de mí, sacando esa herramienta que yo no sabía, que yo no guardé, que yo no pensé, pasando así del llanto a la fuerza interior, de la debilidad a una fortaleza. Dios ya se había provisto de ese algo que mi casa necesitaría en algún momento del camino. Dios ya había puesto su semillita, que fue alimentada y regada por papá y mamá con ese día a día, entre amor, paciencia, consejo y apoyo. Si hubiera sido por elección, no era yo la persona más indicada para ese soporte a mis padres, y menos a mis hermanas, que eran pequeñas en esos momentos, siendo que la más pequeña tenía apenas 5 años. Salió entonces la persona fuerte, sabia, amorosa y paciente que al mismo tiempo que sucedía esto hermoso, había perdido en el camino. Había cerrado mi puerta de manera inconsciente a la sonrisa, a mis metas personales, a mis sueños, cambiándolo todo por atender a mis hermanas y a mi padre. Mi padre estaba destrozado. Si pudiera describir su estado emocional en una sola palabra, sería destruido completamente en su interior. Papá había experimentado una vez más un abandono. El mismo abandono que le acompañó por parte de su padre cuando era tan solo un niño. Él amaba con locura a mi madre. Era la niña de sus ojos. Era su alegría. Su día a día giraba alrededor de ella y de sus 5 hijas. Tal vez si papá hubiera tenido un hijo, un varón, tal vez no hubiera sentido ese gran vacío en su ser. En esos momentos cruciales de su vida, ahí estaba yo, preparado su soporte. Yo tenía 17 años y me había convertido ya en esa persona madura, tomando decisiones y roles que aún no tocaban por mi edad. No hubo para mí tiempo de vivir una adolescencia normal, como cualquier otra adolescente. Era hora de actuar y socorrer a quienes eran mi prioridad en esos momentos. Recuerdo tanto ya sin dolor que tuve que decidir en hacer muchos cambios de mis planes. Todos quedaron en un segundo lugar
y tal vez hasta en un tercero. La incertidumbre de mis pequeñas hermanas era mi dolor, disfrazado de fuerza interior. Recuerdo que en esos momentos papá tomaba decisiones a pesar de su dolor tan intenso y profundo. Cuando papá emigró a la gran ciudad en busca de nuevos destinos, no se imaginó que su vida iba a trascender de esta manera. Papá era huérfano y fue la hermana de su madre, su tía, quien le ofreció la crianza, a quien llamábamos la abuela Rufina. La abuela, cuando papá decidió trasladarse a la gran ciudad, la abuela le dio una pequeña herencia para que tuviera un soporte y empezara una nueva vida en una gran ciudad. Papá compraría una vivienda donde formaría su hogar. Él soñaba con esa familia que no tuvo en su infancia. Él nos brindó con su amor todo lo que él no tuvo. Nos amaba en gran manera. Plasmó toda su confianza en nuestra familia. Por ello era muy profundo su dolor cuando su hogar se destruyó. Papá tenía 2 primos, se llamaban Leopoldo y Beatriz, que también quedaron huérfanos de sus padres y crecieron juntos los 3 con la abuela Rufina, tía de los 3, de mi padre y de mis tíos. Mi padre era tan noble que cuando mis tíos Leopoldo y Beatriz, cada uno con sus familias, necesitaron de mejores oportunidades y venir también a la gran ciudad, papá los albergó en nuestra casa. Éramos muchos en casa. La casa era muy grande, de 2 plantas. Ocupábamos nosotros la planta superior alta y mis tíos la planta baja. Nos llevábamos tan bien hasta que llegó el momento de separarnos, cada uno con su familia. Fue entonces que, en medio del caos y la destrucción de nuestra familia, que papá nuevamente tomaría una gran decisión, en medio de su inestabilidad, para ofrecernos estabilidad a mí y a mis hermanas, que así como decidió dividir esa herencia que la abuela le dio, decidió compartirlo en 3 herencias, dando una porción a cada primo hermano suyo. Fue así como vendió nuestra casa para volver a comprar una más pequeña, empezando así una nueva historia, pero ahora sin mamá. El lugar donde vivíamos para nosotras y volver a empezar. Pero la seguridad de sus primos, hermanos, era su seguridad también. Sabiendo así que cada uno tenía una nueva oportunidad de vida y que cada uno decidiría las mejores formas de construir un hogar. Cada uno con sus costumbres, formas, reglamentos, como suele pasar en cada hogar. Empezando así a construirlo todo de nuevo. No fue fácil ni tan rápido, en medio de tanto dolor. Papá siempre fue un hombre correcto, amable, buen consejero, amigo, lleno de fuerzas. Pero ahora era él quien necesitaba de esa ayuda, de cariño, afecto, apoyo, aliento y descanso. La vida le tenía preparado un escenario lleno de buen hacer y de recibir ese soporte. Fueron muchos los que estuvieron con él en esta crisis. Solo era un escalón donde deberíamos de pisar para escalar y subir y lograr así descubrir una perspectiva de unas nuevas formas de vida que se constituiría en el fundamento de la vida de cada hija y de los hijos de sus hijas y de los hijos de sus hijos y sus hijas. Es decir, a generaciones fuertes, firmes, que en medio del caos que esa semilla terminó, no habría otra manera para que fructificara. No lo había. Esto sucedería solo a través de la pérdida y del dolor. Papá debía trabajar para nuestro sustento y así lo hacía cada día. Era de profesión comerciante y viajaba mucho, a muchos lugares, lo que significaba que debíamos quedarnos solas en casa de tanto en tanto. La ironía de esta historia era que yo tenía pánico y muchos miedos acompañaban mi vida. Uno de ellos era el estar sola en casa y más aún en medio de ese miedo, cuidar de mis hermanas. Me acompañaban el miedo y la responsabilidad de cuidar de ellas al mismo tiempo. Les va a dar un poco de risa si les cuento que para cuando llegaba la noche,
Solía poner el sillón de la sala en la entrada y cubriendo la puerta de entrada de mi casa. Era gracioso y me río incluso ahora, porque fue así como lo hice día tras día. Casi no dormía por esa responsabilidad y pánico a la vez. Dormía yo en el sillón de mi sala, con la luz encendida toda la noche, hasta que amanecía. Yo no dormía en mi habitación, mi cama estaba hecha y seguía estando hecha de la noche a la mañana siguiente. Era gracioso, ahora me río de ello, pero en aquellos momentos fue muy difícil asimilarlo. Así fui en medio de cada crisis, en medio de cada circunstancia, teniendo que pasar a una siguiente meta o ganancia en la vida, que las barreras del miedo eran como puertas cerradas que deberían de abrirse cada vez que me esforzaba en pasar al otro lado de ellas. Sufrí así y me acompañaban las migrañas cada vez, y de tanto en tanto las sufría. Fueron muchos años los que sufrí de estas migrañas. Ahora comprendo que trataban de hacerme caminar, crecer y abandonar así miedo por miedo. Fue así como en medio de este gran dolor donde no hubo elección, que descubrí que tenía un gran valor para dar. A crecer, sustentar y sostener en pie, olvidando así el que era llorar. Dejé de llorar desde aquella edad. No podía simplemente hacerlo. Mi rostro endurecido dejó de sonreír y de cuestionar el porqué de las cosas. Simplemente la vida me llevó, sin que yo lo pidiera, me llevó a ser adulta y mirar hacia arriba y hacia la meta. Esa meta era sacar a mis hermanas adelante y ayudar a papá en esta tarea. Así decidí realizar cambios en mis prioridades. Mis estudios fueron siempre por las tardes porque las mañanas las ocupaba atendiendo a mis hermanas y las tareas del hogar, sin dejar de estudiar también. Recuerdo que como si fuera ahora mismo estuviera ahí, estar en el colegio, en mis clases, en mi curso, cursando ya un tercer año de colegio. Recuerdo que escuchaba mi clase y había en mi mente el pedir al Ser Supremo que cuidara de que nada malo le sucediera a mis hermanas pequeñas. Pero al mismo tiempo, mi pensamiento firme era que debía ser la mejor estudiante de mi curso. Lógicamente no podía ser, puesto que no tenía mi cabeza 100% en la clase. Nunca pude llegar a tener ese primer lugar en mi clase como alumna por las responsabilidades de casa. Pero sí me acompañaron siempre pensamientos tan maduros, convirtiéndome así en la alumna que todos conocían, por mi manera única y madura de pensar. Teniendo aún la misma edad de mis compañeras de clases, siempre fue mi manera de exponer mis pensamientos el detonante para darme a conocer y hacer, en cierta forma, el ejemplo a seguir. Era paradójico, puesto que siempre me acompañó la timidez. Timidez que he tenido que vencer. O era yo, o era ella, quien debía quedar y ganar. Es así como en cada circunstancia adversa, difícil y en medio de un caos, donde vamos a descubrir la vida, salta ese soporte para cruzar al otro lado de la dificultad, descubriendo así que dentro de nosotros hay grandes y valiosas herramientas determinadas en poderes a usar para surgir. Es así como decidimos y aprendemos a través del dolor y avanzar a enseñanzas satisfactorias o simplemente dejarnos morir. Fui una alumna más entre tantas en mi clase que en medio de mi timidez nadie podía ver. Había un impulso dentro de mí y al mismo tiempo mucha vergüenza. Cada vez que se me pedía opinar sobre temas en clase, pero mi corazón latía rápido al querer hablar. Y así es como tomé valor y levanté mi mano para opinar. Simplemente abrí mi boca y mi corazón, en vez de dar mi apreciación, que tal vez poco importante era para todos, sin embargo para mi profesor lo era y para mí mucho más aún. Logré así vencer ese pánico, uno de los tantos que se habían apoderado de mí, efecto de solo un suceso en casa.
una separación, una ruptura, un desmembrar. Así, con el paso de los años, haciendo estas dos tareas importantes, era agotador para mí desempeñarme así, sin contar también que había que alimentar, animar y corregir a otras personitas importantes en mi vida, mis hermanas. En casa, entre hacer y hacer tareas de rutina, estaba mi tiempo que era casi nada para estudiar. El descansar para mí era un lujo. El pasear y reunirme con los amigos casi era imposible, ya que había asumido el rol de mamá. Cuando mis padres hicieron ruptura, había tenido una primera pérdida escolar. El año tal vez más importante para mí, para marcar un futuro prometedor, había perdido el horizonte y mi primera frustración llegó perdiendo ese año escolar, el primer curso de secundaria. Fue ahí cuando ese algo interior despertó abriendo mis ojos frente a este suceso. Fueron las matemáticas mi gran dolor de cabeza como materia. Y que ahí fue cuando decidí que sería este eslabón donde yo brillaría y no me permitiría menos de la máxima nota y el lugar número 1 en la repetición de ese año escolar. Sentía vergüenza nuevamente de repetir curso, con nuevos compañeros un año menos a mi edad. Tenía ya 14 años de edad. Fue así como, poniendo todo mi empeño y mi interés en ya no perder, que lograría ser nuevamente reconocida en clases. Fueron mis notas escolares las que me dieron a conocer quién era yo, descubriendo así que era posible llegar donde yo quería en medio de cualquier adversidad. Este hecho provocó en mí obtener un gran valor en mi ser interior. Esa satisfacción que añades al tener un logro después de una pérdida y una gran vergüenza. Esa ganancia de un hecho basado en un gran esfuerzo, viviendo aún la misma circunstancia familiar. Me permitió tomarlo y llevarlo a mi ser interior para hablarme a mí misma y decirme que lograría materializar cada sueño que habitaba en mí. Había logrado encontrar una herramienta importante que abrazaría con todo mi ser, en que el estudiar y terminar mis estudios, todos, era mi tabla de salvavidas para mí, para mis hermanas y para papá. Y cambiar así todo nuestro entorno y nuestra historia sería transformada en una historia y una nueva realidad ya habitaba en mi ser. Estaba solo dentro de mí, la abracé y no la solté. Sabía que para mi familia lograr llegar a una profesión era nuestro cambio de vida. Así fue como logré culminar un bachillerato, especializándome en la materia que más frustración me dio, las matemáticas, graduándome en la especialidad en físico matemático y con las mejores notas y honor. Había perdido mucho peso y talla por dar el tiempo a mis estudios, pero lo logré. ¿Saben cómo se sentía? No se pueden imaginar cuánta alegría invadía mi corazón. Me sentía una ganadora, una vencedora. Me sentía que había logrado una meta para dar una gran alegría a papá. Este logro tenía doble meta: mi oportunidad para cambiar nuestra historia y también que papá se sintiera orgulloso de mí y que recibiera una parte de aquello que perdió con mamá. Puesto que nos habíamos quedado con papá, no supe realmente qué sentía mamá. No supe qué situaciones habían llegado a ellos dos que lograran la ruptura. Mamá era muy joven en ese proceso de lo que implica formar un camino juntos, donde se unen dos personas, cada una con distintas formas de pensar, distintas costumbres, distintas maneras de reaccionar frente a la vida. Tal vez fue el motivo y el detonante para que, al no llegar a acuerdos comunes, cediendo ambos frente a decisiones que competen a los hijos, tal vez fue el motivo de que una relación tensara la cuerda. Uno de los dos no estaba muy seguro de cuán importante era llegar a tener acuerdos. Nunca llegamos a saber qué fue lo que tensó la cuerda.
puesto que todo en casa era muy bonito. Después de vivir juntos 18 años, todo había acabado de repente. Los detalles no los sabemos aún. Si papá viviera, aún tal vez contaría su versión, sin la cual nunca llegamos a una conclusión justa y lógica. Mamá en poco tiempo consideró la posibilidad de formar un nuevo hogar. Los detalles no los supe yo. Realmente tampoco los quería conocer. Había cerrado yo la comunicación con mi madre por causa del sufrimiento de papá, siendo yo la testigo de ese gran dolor y de las ausencias que nos quedó. Sencillamente cerré la puerta de comunicación y no miré más atrás. Mamá había formado otro hogar. Mamá tenía otros hijos ya, y mientras yo cuidaba de lo que era su responsabilidad, ella ya había adquirido otras nuevas, un nuevo hogar. Tenía ahora 2 hermanos más. Mi relación con mamá estaba completamente rota. No había ya amor en mí para ella. Simplemente mi corazón llegó a odiarla. Simplemente no quería verla ya, mucho menos hablar. Mamá no nos visitó más, pero aún así no podía permitir que papá hablara mal de ella. No podía permitirle que faltara lo que nos enseñó sobre la unidad y el perdón. Aún no podía amarla yo. Crecimos sin mamá, sin su cariño, sin su afecto ni cuidados. Esto ocasionó problemas y carencias, y más aún en mis hermanas. Había mucho que construir y mucho que aportar en ellas, como haciendo el equilibrio para que crecieran bien. Quedaron carentes en cada una. ¿A quién le reclamábamos ahora? ¿A quién? ¿Quién nos respondería a todo esto? No había dónde encontrar respuestas. Así, en medio de todo, fuimos construyendo, más bien, seguimos reconstruyendo esas bases de unos principios aprendidos, defendiéndolos con todo nuestro ser. Y logramos volver a construir esa confianza en que todo saldría bien estando junto a papá. Ahí ya estaba un ser superior ayudándonos, siempre estuvo, siempre lo sentimos así. Fue así como entre el dolor y el apoyo de papá y el esfuerzo que correspondía mi día a día, fue así como logré llegar a mi primer monte alto. Pensé en esos momentos que era empinado el haber llegado hacia arriba, donde con la respiración cortada había logrado vencer el primer designio de la vida, que en ocasiones es injusta y te pone barreras para que no puedas alcanzar lo que es tu derecho, avanzar. Más que una necesidad, es un derecho de vida. Todos en esta tierra, mientras vivamos en ella, tenemos que cumplir un ciclo de vida. Ese ciclo de vida, las muchas veces te lo tienes que pelear y defender. Es tu derecho de cumplirlo en esta vida. Y si no está sucediendo así, debes plantearte el querer descubrir dónde quedaron tus derechos de cumplimiento en esta vida. Era maravilloso haber llegado a esta gran meta, casi un reto para mí. Me invadía una mezcla de emociones. Papá estaba tan orgulloso de mí que esa era mi mayor alegría, que él tuviera una alegría en su vida. Y yo, al mismo tiempo que hacía feliz a papá, había llegado a escalar una parte de la cima, o más bien diría, mi primer monte alto de los muchos que iría a lograr. Mi primera reacción fue llorar, cosa que yo no podía hacer. Llorar para mí era un lujo. No podía mostrarme así de débil delante de los demás. Así que saqué fuerzas y sequé mis lágrimas. Levanté mi cabeza y continué en mi día a día, como si ese logro fuera algo natural en mi camino. Solo me interesaba seguir y avanzar hacia la siguiente meta. Quiero expresarte cómo sentí en mi corazón, muy dentro de mí, donde esa voz interior casi no se escucha, sino es en el profundo silencio, en medio de las carencias de tu alrededor. Tampoco yo había descubierto aún que tenía unos derechos que me correspondían y era solamente para mí. Mi corazón solo sabía que era mi deseo de llegar a realizarlos uno a uno.
En mi mente dibujé mi corazón en 1000 partes y este hecho de lograr una meta ocupaba en una de esas partes en las que estaba dividido mi corazón. Visualicé y escribí en esa partecita de mi corazón: he ganado. Esa fue mi frase con la que escribí, con la tinta de mis lágrimas, gotas de sangre y lágrimas, cansancio y dolor, pero al mismo tiempo satisfacción, inmensa alegría la que no podía en aquel momento expresar. Una sonrisa interna y creo que hasta bailé una canción en mi interior. Yo hacía una fiesta por esta victoria, pero mi fiesta no era visible, era interior. Y mi música era una gran melodía interna que solo mis sentidos y mis ojos podían ver. Frente a este gran desastre en la familia, nadie estaba preparado para esto. Un rompimiento de un mundo lindo lleno de cuidados y de principios y de valores había caído sobre nuestra familia, un desastre, destruyendo así esa palabra llamada hogar. Seguíamos teniendo casa, pero se nos había destruido la magia del hogar. ¿Dónde estaban las respuestas? ¿Por qué había sucedido esto? Nadie tenía una respuesta lógica, puesto que sin duda no la había. La vida había cambiado mi escenario, empujándome a dar, a proteger, a sacudir mi mente, a descubrir que mis padres y mis hermanas necesitaban un soporte. Alguien fuerte para ayudar en el caos familiar. No era yo la más apta para dar ese soporte a ninguno. En el instante cero, la vida decidió que sacara de lo más profundo de mi ser, que fuera yo, que dentro de esa persona que de apenas 13 años descubriera un hecho casi histórico de gran valor. Era yo la menos indicada, puesto que una de mis debilidades era el miedo al cambio. Era el miedo a hablar y dar mi opinión, y menos a dar un soporte y coger de la mano a papá en gran dolor. En un solo instante saltó una alarma dentro de mí, sacando esa herramienta que yo no sabía, que yo no guardé, que yo no pensé, pasando así del llanto a la fuerza interior, de la debilidad a una fortaleza. Dios ya se había provisto de ese algo que mi casa necesitaría en algún momento del camino. Dios ya había puesto su semillita, que fue alimentada y regada por papá y mamá con ese día a día, entre amor, paciencia, consejo y apoyo. Si hubiera sido por elección, no era yo la persona más indicada para ese soporte a mis padres, y menos a mis hermanas, que eran pequeñas en esos momentos, siendo que la más pequeña tenía apenas 5 años. Salió entonces la persona fuerte, sabia, amorosa y paciente que al mismo tiempo que sucedía esto hermoso, había perdido en el camino. Había cerrado mi puerta de manera inconsciente a la sonrisa, a mis metas personales, a mis sueños, cambiándolo todo por atender a mis hermanas y a mi padre. Mi padre estaba destrozado. Si pudiera describir su estado emocional en una sola palabra, sería destruido completamente en su interior. Papá había experimentado una vez más un abandono. El mismo abandono que le acompañó por parte de su padre cuando era tan solo un niño. Él amaba con locura a mi madre. Era la niña de sus ojos. Era su alegría. Su día a día giraba alrededor de ella y de sus 5 hijas. Tal vez si papá hubiera tenido un hijo, un varón, tal vez no hubiera sentido ese gran vacío en su ser. En esos momentos cruciales de su vida, ahí estaba yo, preparado su soporte. Yo tenía 17 años y me había convertido ya en esa persona madura, tomando decisiones y roles que aún no tocaban por mi edad. No hubo para mí tiempo de vivir una adolescencia normal, como cualquier otra adolescente. Era hora de actuar y socorrer a quienes eran mi prioridad en esos momentos. Recuerdo tanto ya sin dolor que tuve que decidir en hacer muchos cambios de mis planes. Todos quedaron en un segundo lugar y tal vez hasta en un tercero.
La incertidumbre de mis pequeñas hermanas era mi dolor, disfrazado de fuerza interior. Recuerdo que en esos momentos papá tomaba decisiones a pesar de su dolor tan intenso y profundo. Cuando papá emigró a la gran ciudad en busca de nuevos destinos, no se imaginó que su vida iba a trascender de esta manera. Papá era huérfano y fue la hermana de su madre, su tía, quien le ofreció la crianza, a quien llamábamos la abuela Rufina. La abuela, cuando papá decidió trasladarse a la gran ciudad, la abuela le dio una pequeña herencia para que tuviera un soporte y empezara una nueva vida en una gran ciudad. Papá compraría una vivienda donde formaría su hogar. Él soñaba con esa familia que no tuvo en su infancia. Él nos brindó con su amor todo lo que él no tuvo. Nos amaba en gran manera. Plasmó toda su confianza en nuestra familia. Por ello era muy profundo su dolor cuando su hogar se destruyó. Papá tenía 2 primos, se llamaban Leopoldo y Beatriz, que también quedaron huérfanos de sus padres y crecieron juntos los 3 con la abuela Rufina, tía de los 3, de mi padre y de mis tíos. Mi padre era tan noble que cuando mis tíos Leopoldo y Beatriz, cada uno con sus familias, necesitaron de mejores oportunidades y venir también a la gran ciudad, papá los albergó en nuestra casa. Éramos muchos en casa. La casa era muy grande, de 2 plantas. Ocupábamos nosotros la planta superior alta y mis tíos la planta baja. Nos llevábamos tan bien hasta que llegó el momento de separarnos, cada uno con su familia. Fue entonces que, en medio del caos y la destrucción de nuestra familia, que papá nuevamente tomaría una gran decisión, en medio de su inestabilidad, para ofrecernos estabilidad a mí y a mis hermanas, que así como decidió dividir esa herencia que la abuela le dio, decidió compartirlo en 3 herencias, dando una porción a cada primo hermano suyo. Fue así como vendió nuestra casa para volver a comprar una más pequeña, empezando así una nueva historia, pero ahora sin mamá. El lugar donde vivíamos para nosotras y volver a empezar. Pero la seguridad de sus primos, hermanos, era su seguridad también. Sabiendo así que cada uno tenía una nueva oportunidad de vida y que cada uno decidiría las mejores formas de construir un hogar. Cada uno con sus costumbres, formas, reglamentos, como suele pasar en cada hogar. Empezando así a construirlo todo de nuevo. No fue fácil ni tan rápido, en medio de tanto dolor. Papá siempre fue un hombre correcto, amable, buen consejero, amigo, lleno de fuerzas. Pero ahora era él quien necesitaba de esa ayuda, de cariño, afecto, apoyo, aliento y descanso. La vida le tenía preparado un escenario lleno de buen hacer y de recibir ese soporte. Fueron muchos los que estuvieron con él en esta crisis. Solo era un escalón donde deberíamos de pisar para escalar y subir y lograr así descubrir una perspectiva de unas nuevas formas de vida que se constituiría en el fundamento de la vida de cada hija y de los hijos de sus hijas y de los hijos de sus hijos y sus hijas. Es decir, a generaciones fuertes, firmes, que en medio del caos que esa semilla terminó, no habría otra manera para que fructificara. No lo había. Esto sucedería solo a través de la pérdida y del dolor. Papá debía trabajar para nuestro sustento y así lo hacía cada día. Era de profesión comerciante y viajaba mucho, a muchos lugares, lo que significaba que debíamos quedarnos solas en casa de tanto en tanto. La ironía de esta historia era que yo tenía pánico y muchos miedos acompañaban mi vida. Uno de ellos era el estar sola en casa y más aún en medio de ese miedo, cuidar de mis hermanas. Me acompañaban el miedo y la responsabilidad de cuidar de ellas al mismo tiempo. Les va a dar un poco de risa si les cuento que para cuando llegaba la noche, solía poner el sillón de la sala en la entrada y cubriendo la puerta de entrada de mi casa.
Era gracioso y me río incluso ahora, porque fue así como lo hice día tras día. Casi no dormía por esa responsabilidad y pánico a la vez. Dormía yo en el sillón de mi sala, con la luz encendida toda la noche, hasta que amanecía. Yo no dormía en mi habitación, mi cama estaba hecha y seguía estando hecha de la noche a la mañana siguiente. Era gracioso, ahora me río de ello, pero en aquellos momentos fue muy difícil asimilarlo. Así fui en medio de cada crisis, en medio de cada circunstancia, teniendo que pasar a una siguiente meta o ganancia en la vida, que las barreras del miedo eran como puertas cerradas que deberían de abrirse cada vez que me esforzaba en pasar al otro lado de ellas. Sufrí así y me acompañaban las migrañas cada vez, y de tanto en tanto las sufría. Fueron muchos años los que sufrí de estas migrañas. Ahora comprendo que trataban de hacerme caminar, crecer y abandonar así miedo por miedo. Fue así como en medio de este gran dolor donde no hubo elección, que descubrí que tenía un gran valor para dar. A crecer, sustentar y sostener en pie, olvidando así el que era llorar. Dejé de llorar desde aquella edad. No podía simplemente hacerlo. Mi rostro endurecido dejó de sonreír y de cuestionar el porqué de las cosas. Simplemente la vida me llevó, sin que yo lo pidiera, me llevó a ser adulta y mirar hacia arriba y hacia la meta. Esa meta era sacar a mis hermanas adelante y ayudar a papá en esta tarea. Así decidí realizar cambios en mis prioridades. Mis estudios fueron siempre por las tardes porque las mañanas las ocupaba atendiendo a mis hermanas y las tareas del hogar, sin dejar de estudiar también. Recuerdo que como si fuera ahora mismo estuviera ahí, estar en el colegio, en mis clases, en mi curso, cursando ya un 3er año de colegio. Recuerdo que escuchaba mi clase y había en mi mente el pedir al Ser Supremo que cuidara de que nada malo le sucediera a mis hermanas pequeñas. Pero al mismo tiempo, mi pensamiento firme era que debía ser la mejor estudiante de mi curso. Lógicamente no podía ser, puesto que no tenía mi cabeza 100% en la clase. Nunca pude llegar a tener ese primer lugar en mi clase como alumna por las responsabilidades de casa. Pero sí me acompañaron siempre pensamientos tan maduros, convirtiéndome así en la alumna que todos conocían, por mi manera única y madura de pensar. Teniendo aún la misma edad de mis compañeras de clases, siempre fue mi manera de exponer mis pensamientos el detonante para darme a conocer y hacer, en cierta forma, el ejemplo a seguir. Era paradójico, puesto que siempre me acompañó la timidez. Timidez que he tenido que vencer. O era yo, o era ella, quien debía quedar y ganar. Es así como en cada circunstancia adversa, difícil y en medio de un caos, donde vamos a descubrir la vida, salta ese soporte para cruzar al otro lado de la dificultad, descubriendo así que dentro de nosotros hay grandes y valiosas herramientas determinadas en poderes a usar para surgir. Es así como decidimos y aprendemos a través del dolor y avanzar a enseñanzas satisfactorias o simplemente dejarnos morir. Fui una alumna más entre tantas en mi clase que en medio de mi timidez nadie podía ver. Había un impulso dentro de mí y al mismo tiempo mucha vergüenza. Cada vez que se me pedía opinar sobre temas en clase, pero mi corazón latía rápido al querer hablar. Y así es como tomé valor y levanté mi mano para opinar. Simplemente abrí mi boca y mi corazón, en vez de dar mi apreciación, que tal vez poco importante era para todos, sin embargo para mi profesor lo era y para mí mucho más aún. Logré así vencer ese pánico, uno de los tantos que se habían apoderado de mí, efecto de solo un suceso en casa, una separación, una ruptura, un desmembrar.
Así, con el paso de los años, haciendo estas dos tareas importantes, era agotador para mí desempeñarme así, sin contar también que había que alimentar, animar y corregir a otras personitas importantes en mi vida, mis hermanas. En casa, entre hacer y hacer tareas de rutina, estaba mi tiempo que era casi nada para estudiar. El descansar para mí era un lujo. El pasear y reunirme con los amigos casi era imposible, ya que había asumido el rol de mamá. Cuando mis padres hicieron ruptura, había tenido una primera pérdida escolar. El año tal vez más importante para mí, para marcar un futuro prometedor, había perdido el horizonte y mi primera frustración llegó perdiendo ese año escolar, el primer curso de secundaria. Fue ahí cuando ese algo interior despertó abriendo mis ojos frente a este suceso. Fueron las matemáticas mi gran dolor de cabeza como materia. Y que ahí fue cuando decidí que sería este eslabón donde yo brillaría y no me permitiría menos de la máxima nota y el lugar número 1 en la repetición de ese año escolar. Sentía vergüenza nuevamente de repetir curso, con nuevos compañeros un año menos a mi edad. Tenía ya 14 años de edad. Fue así como, poniendo todo mi empeño y mi interés en ya no perder, que lograría ser nuevamente reconocida en clases. Fueron mis notas escolares las que me dieron a conocer quién era yo, descubriendo así que era posible llegar donde yo quería en medio de cualquier adversidad. Este hecho provocó en mí obtener un gran valor en mi ser interior. Esa satisfacción que añades al tener un logro después de una pérdida y una gran vergüenza. Esa ganancia de un hecho basado en un gran esfuerzo, viviendo aún la misma circunstancia familiar. Me permitió tomarlo y llevarlo a mi ser interior para hablarme a mí misma y decirme que lograría materializar cada sueño que habitaba en mí. Había logrado encontrar una herramienta importante que abrazaría con todo mi ser, en que el estudiar y terminar mis estudios, todos, era mi tabla de salvavidas para mí, para mis hermanas y para papá. Y cambiar así todo nuestro entorno y nuestra historia sería transformada en una historia y una nueva realidad ya habitaba en mi ser. Estaba solo dentro de mí, la abracé y no la solté. Sabía que para mi familia lograr llegar a una profesión era nuestro cambio de vida. Así fue como logré culminar un bachillerato, especializándome en la materia que más frustración me dio, las matemáticas, graduándome en la especialidad en físico matemático y con las mejores notas y honor. Había perdido mucho peso y talla por dar el tiempo a mis estudios, pero lo logré. ¿Saben cómo se sentía? No se pueden imaginar cuánta alegría invadía mi corazón. Me sentía una ganadora, una vencedora. Me sentía que había logrado una meta para dar una gran alegría a papá. Este logro tenía doble meta: mi oportunidad para cambiar nuestra historia y también que papá se sintiera orgulloso de mí y que recibiera una parte de aquello que perdió con mamá. Puesto que nos habíamos quedado con papá, no supe realmente qué sentía mamá. No supe qué situaciones habían llegado a ellos dos que lograran la ruptura. Mamá era muy joven en ese proceso de lo que implica formar un camino juntos, donde se unen dos personas, cada una con distintas formas de pensar, distintas costumbres, distintas maneras de reaccionar frente a la vida. Tal vez fue el motivo y el detonante para que, al no llegar a acuerdos comunes, cediendo ambos frente a decisiones que competen a los hijos, tal vez fue el motivo de que una relación tensara la cuerda. Uno de los dos no estaba muy seguro de cuán importante era llegar a tener acuerdos. Nunca llegamos a saber qué fue lo que se tensó la cuerda, puesto que todo en casa era muy bonito. Después de vivir juntos 18 años, todo había acabado de repente.
Los detalles no los sabemos aún. Si papá viviera, aún tal vez contaría su versión, sin la cual nunca llegamos a una conclusión justa y lógica. Mamá en poco tiempo consideró la posibilidad de formar un nuevo hogar. Los detalles no los supe yo. Realmente tampoco los quería conocer. Había cerrado yo la comunicación con mi madre por causa del sufrimiento de papá, siendo yo la testigo de ese gran dolor y de las ausencias que nos quedó. Sencillamente cerré la puerta de comunicación y no miré más atrás. Mamá había formado otro hogar. Mamá tenía otros hijos ya, y mientras yo cuidaba de lo que era su responsabilidad, ella ya había adquirido otras nuevas, un nuevo hogar. Tenía ahora 2 hermanos más. La relación con mamá estaba completamente rota. No había ya amor en mí para ella. Simplemente mi corazón llegó a odiarla. Simplemente no quería verla ya, mucho menos hablar. Mamá no nos visitó más, pero aún así no podía permitir que papá hablara mal de ella. No podía permitirle que faltara lo que nos enseñó sobre la unidad y el perdón. Aún no podía amarla yo. Crecimos sin mamá, sin su cariño, sin su afecto ni cuidados. Esto ocasionó problemas y carencias, y más aún en mis hermanas. Había mucho que construir y mucho que aportar en ellas, como haciendo el equilibrio para que crecieran bien. Quedaron carentes en cada una. ¿A quién le reclamábamos ahora? ¿A quién? ¿Quién nos respondería a todo esto? No había dónde encontrar respuestas. Así, en medio de todo, fuimos construyendo, más bien, seguimos reconstruyendo esas bases de unos principios aprendidos, defendiéndolos con todo nuestro ser. Y logramos volver a construir esa confianza en que todo saldría bien estando junto a papá. Ahí ya estaba un ser superior ayudándonos, siempre estuvo, siempre lo sentimos así. Fue así como entre el dolor y el apoyo de papá y el esfuerzo que correspondía mi día a día, fue así como logré llegar a mi primer monte alto. Pensé en esos momentos que era empinado el haber llegado hacia arriba, donde con la respiración cortada había logrado vencer el primer designio de la vida, que en ocasiones es injusta y te pone barreras para que no puedas alcanzar lo que es tu derecho, avanzar. Más que una necesidad, es un derecho de vida. Todos en esta tierra, mientras vivamos en ella, tenemos que cumplir un ciclo de vida. Ese ciclo de vida, las muchas veces te lo tienes que pelear y defender. Es tu derecho de cumplirlo en esta vida. Y si no está sucediendo así, debes plantearte el querer descubrir dónde quedaron tus derechos de cumplimiento en esta vida. Era maravilloso haber llegado a esta gran meta, casi un reto para mí. Me invadía una mezcla de emociones. Papá estaba tan orgulloso de mí que esa era mi mayor alegría, que él tuviera una alegría en su vida. Y yo, al mismo tiempo que hacía feliz a papá, había llegado a escalar una parte de la cima, o más bien diría, mi primer monte alto de los muchos que iría a lograr. Mi primera reacción fue llorar, cosa que yo no podía hacer. Llorar para mí era un lujo. No podía mostrarme así de débil delante de los demás. Así que saqué fuerzas y sequé mis lágrimas. Levanté mi cabeza y continué en mi día a día, como si ese logro fuera algo natural en mi camino. Solo me interesaba seguir y avanzar hacia la siguiente meta. Quiero expresarte cómo sentí en mi corazón, muy dentro de mí, donde esa voz interior casi no se escucha, sino es en el profundo silencio, en medio de las carencias de tu alrededor. Tampoco yo había descubierto aún que tenía unos derechos que me correspondían y era solamente para mí. Mi corazón solo sabía que era mi deseo de llegar a realizarlos uno a uno. En mi mente dibujé mi corazón en 1000 partes y
Este hecho de lograr una meta ocupaba en una de esas partes en las que estaba dividido mi corazón. Visualicé y escribí en esa partecita de mi corazón: he ganado. Esa fue mi frase con la que escribí, con la tinta de mis lágrimas, gotas de sangre y lágrimas, cansancio y dolor, pero al mismo tiempo satisfacción, inmensa alegría, la que no podía en aquel momento expresar. Una sonrisa interna, y creo que hasta bailé una canción en mi interior. Yo hacía una fiesta por esta victoria, pero mi fiesta no era visible, era interior, y mi música era una gran melodía interna que solo mis sentidos y mis ojos podían ver. Y subir y lograr así descubrir una perspectiva de unas nuevas formas de vida que se constituiría en el fundamento de la vida de cada hija y de los hijos de sus hijas y de los hijos de sus hijos y sus hijas. Es decir, a generaciones fuertes, firmes, que en medio del caos que esa semilla terminó, no habría otra manera para que fructificara. No lo había. Esto sucedería solo a través de la pérdida y del dolor. Papá debía trabajar para nuestro sustento y así lo hacía cada día. Era de profesión comerciante y viajaba mucho, a muchos lugares, lo que significaba que debíamos quedarnos solas en casa de tanto en tanto. La ironía de esta historia era que yo tenía pánico y muchos miedos acompañaban mi vida. Uno de ellos era el estar sola en casa y más aún en medio de ese miedo cuidar de mis hermanas. Me acompañaban el miedo y la responsabilidad de cuidar de ellas al mismo tiempo. Les va a dar un poco de risa si les cuento que para cuando llegaba la noche, solía poner el sillón de la sala en la entrada y cubriendo la puerta de entrada de mi casa. Era gracioso y me río incluso ahora, porque fue así como lo hice día tras día. Casi no dormía por esa responsabilidad y pánico a la vez. Dormía yo en el sillón de mi sala, con la luz encendida toda la noche, hasta que amanecía. Yo no dormía en mi habitación, mi cama estaba hecha y seguía estando hecha de la noche a la mañana siguiente. Era gracioso, ahora me río de ello, pero en aquellos momentos fue muy difícil asimilarlo. Así fui en medio de cada crisis, en medio de cada circunstancia, teniendo que pasar a una siguiente meta o ganancia en la vida, que las barreras del miedo eran como puertas cerradas que deberían de abrirse cada vez que me esforzaba en pasar al otro lado de ellas. Sufrí así y me acompañaban las migrañas cada vez, y de tanto en tanto las sufría. Fueron muchos años los que sufrí de estas migrañas. Ahora comprendo que trataban de hacerme caminar, crecer y abandonar así miedo por miedo. Fue así como en medio de este gran dolor donde no hubo elección, que descubrí que tenía un gran valor para dar. A crecer, sustentar y sostener en pie, olvidando así el que era llorar. Dejé de llorar desde aquella edad. No podía simplemente hacerlo. Mi rostro endurecido dejó de sonreír y de cuestionar el porqué de las cosas. Simplemente la vida me llevó, sin que yo lo pidiera, me llevó a ser adulta y mirar hacia arriba y hacia la meta. Esa meta era sacar a mis hermanas adelante y ayudar a papá en esta tarea. Así decidí realizar cambios en mis prioridades. Mis estudios fueron siempre por las tardes porque las mañanas las ocupaba atendiendo a mis hermanas y las tareas del hogar, sin dejar de estudiar también. Recuerdo que como si fuera ahora mismo estuviera ahí, estar en el colegio, en mis clases, en mi curso, cursando ya un 3er año de colegio. Recuerdo que escuchaba mi clase y había en mi mente el pedir al Ser Supremo que cuidara de que nada malo le sucediera a mis hermanas pequeñas. Pero al mismo tiempo, mi pensamiento firme era que debía ser la mejor estudiante de mi curso. Lógicamente no podía ser, puesto que no tenía mi cabeza 100% en la clase.
Nunca pude llegar a tener ese primer lugar en mi clase como alumna por las responsabilidades de casa, pero sí me acompañaron siempre pensamientos tan maduros, convirtiéndome así en la alumna que todos conocían por mi manera única y madura de pensar. Teniendo aún la misma edad de mis compañeras de clases, siempre fue mi manera de exponer mis pensamientos el detonante para darme a conocer y hacer, en cierta forma, el ejemplo a seguir. Era paradójico, puesto que siempre me acompañó la timidez que he tenido que vencer. O era yo, o era ella, quien debía quedar y ganar. Es así como en cada circunstancia adversa, difícil y en medio de un caos, donde vamos a descubrir la vida, salta ese soporte para cruzar al otro lado de la dificultad, descubriendo así que dentro de nosotros hay grandes y valiosas herramientas determinadas en poderes a usar para surgir. Es así como decidimos y aprendemos a través del dolor y avanzar a enseñanzas satisfactorias o simplemente dejarnos morir. Fui una alumna más entre tantas en mi clase que en medio de mi timidez nadie podía ver. Había un impulso dentro de mí y al mismo tiempo mucha vergüenza. Cada vez que se me pedía opinar sobre temas en clase, pero mi corazón latía rápido al querer hablar, y así es como tomé valor y levanté mi mano para opinar. Simplemente abrí mi boca y mi corazón, en vez de dar mi apreciación, que tal vez poco importante era para todos, sin embargo para mi profesor lo era, y para mí mucho más aún. Logré así vencer ese pánico, uno de los tantos que se habían apoderado de mí, efecto de solo un suceso en casa, una separación, una ruptura, un desmembrar. Así, con el paso de los años, haciendo estas dos tareas importantes, era agotador para mí desempeñarme así, sin contar también que había que alimentar, animar y corregir a otras personitas importantes en mi vida, mis hermanas. En casa, entre hacer y hacer tareas de rutina, estaba mi tiempo que era casi nada para estudiar. El descansar para mí era un lujo. El pasear y reunirme con los amigos casi era imposible, ya que había asumido el rol de mamá. Cuando mis padres hicieron ruptura, había tenido una primera pérdida escolar. El año tal vez más importante para mí, para marcar un futuro prometedor, había perdido el horizonte y mi primera frustración llegó perdiendo ese año escolar, el primer curso de secundaria. Fue ahí cuando ese algo interior despertó, abriendo mis ojos frente a este suceso. Fueron las matemáticas mi gran dolor de cabeza como materia. Y que ahí fue cuando decidí que sería este eslabón donde yo brillaría y no me permitiría menos de la máxima nota y el lugar número 1 en la repetición de ese año escolar. Sentía vergüenza nuevamente de repetir curso, con nuevos compañeros un año menos a mi edad. Tenía ya 14 años de edad. Fue así como, poniendo todo mi empeño y mi interés en ya no perder, que lograría ser nuevamente reconocida en clases. Fueron mis notas escolares las que me dieron a conocer quién era yo, descubriendo así que era posible llegar donde yo quería en medio de cualquier adversidad. Este hecho provocó en mí obtener un gran valor en mi ser interior. Esa satisfacción que añades al tener un logro después de una pérdida y una gran vergüenza. Esa ganancia de un hecho basado en un gran esfuerzo, viviendo aún la misma circunstancia familiar. Me permitió tomarlo y llevarlo a mi ser interior para hablarme a mí misma y decirme que lograría materializar cada sueño que habitaba en mí. Había logrado encontrar una herramienta importante que abrazaría con todo mi ser, en que el estudiar y terminar mis estudios, todos, era mi tabla de salvavidas para mí, para mis hermanas y para papá,
y cambiar así todo nuestro entorno y nuestra historia sería transformada en una historia y una nueva realidad ya habitaba en mi ser. Estaba solo dentro de mí, la abracé y no la solté. Sabía que para mi familia lograr llegar a una profesión era nuestro cambio de vida. Así fue como logré culminar un bachillerato, especializándome en la materia que más frustración me dio, las matemáticas, graduándome en la especialidad en físico matemático y con las mejores notas y honor. Había perdido mucho peso y talla por dar el tiempo a mis estudios, pero lo logré. ¿Saben cómo se sentía? No se pueden imaginar cuánta alegría invadía mi corazón. Me sentía una ganadora, una vencedora. Me sentía que había logrado una meta para dar una gran alegría a papá. Este logro tenía doble meta: mi oportunidad para cambiar nuestra historia y también que papá se sintiera orgulloso de mí y que recibiera una parte de aquello que perdió con mamá. Puesto que nos habíamos quedado con papá, no supe realmente qué sentía mamá. No supe qué situaciones habían llegado a ellos dos que lograra la ruptura. Mamá era muy joven en ese proceso de lo que implica formar un camino juntos, donde se unen dos personas, cada una con distintas formas de pensar, distintas costumbres, distintas maneras de reaccionar frente a la vida. Tal vez fue el motivo y el detonante para que, al no llegar a acuerdos comunes, cediendo ambos frente a decisiones que competen a los hijos, tal vez fue el motivo de que una relación tensara la cuerda. Uno de los dos no estaba muy seguro de cuán importante era llegar a tener acuerdos. Nunca llegamos a saber qué fue lo que se tensó la cuerda, puesto que todo en casa era muy bonito. Después de vivir juntos 18 años, todo había acabado de repente. Los detalles no los sabemos aún. Si papá viviera, aún tal vez contaría su versión, sin la cual nunca llegamos a una conclusión justa y lógica. Mamá en poco tiempo consideró la posibilidad de formar un nuevo hogar. Los detalles no los supe yo. Realmente tampoco los quería conocer. Había cerrado yo la comunicación con mi madre por causa del sufrimiento de papá, siendo yo la testigo de ese gran dolor y de las ausencias que nos quedó. Sencillamente cerré la puerta de comunicación y no miré más atrás. Mamá había formado otro hogar. Mamá tenía otros hijos ya, y mientras yo cuidaba de lo que era su responsabilidad, ella ya había adquirido otras nuevas, un nuevo hogar. Tenía ahora 2 hermanos más. Mi relación con mamá estaba completamente rota. No había ya amor en mí para ella. Simplemente mi corazón llegó a odiarla. Simplemente no quería verla ya, mucho menos hablar. Mamá no nos visitó más, pero aún así no podía permitir que papá hablara mal de ella. No podía permitirle que faltara lo que nos enseñó sobre la unidad y el perdón. Aún no podía amarla yo. Crecimos sin mamá, sin su cariño, sin su afecto ni cuidados. Esto ocasionó problemas y carencias, y más aún en mis hermanas. Había mucho que construir y mucho que aportar en ellas, como haciendo el equilibrio para que crecieran bien. Quedaron carentes en cada una. ¿A quién le reclamábamos ahora? ¿A quién? ¿Quién nos respondería a todo esto? No había dónde encontrar respuestas. Así, en medio de todo, fuimos construyendo, más bien, seguimos reconstruyendo esas bases de unos principios aprendidos, defendiéndolos con todo nuestro ser. Y logramos volver a construir esa confianza en que todo saldría bien estando junto a papá. Ahí ya estaba un ser superior ayudándonos, siempre estuvo, siempre lo sentimos así. Fue así como entre el dolor y el apoyo de papá y el esfuerzo que correspondía mi día a día, fue así como logré llegar a mi primer monte alto. Pensé en esos momentos que era empinado el haber llegado hacia arriba.
donde con la respiración cortada había logrado vencer el primer designio de la vida, que en ocasiones es injusta y te pone barreras para que no puedas alcanzar lo que es tu derecho, avanzar. Más que una necesidad, es un derecho de vida. Todos en esta tierra, mientras vivamos en ella, tenemos que cumplir un ciclo de vida. Ese ciclo de vida, las muchas veces te lo tienes que pelear y defender. Es tu derecho de cumplirlo en esta vida. Y si no está sucediendo así, debes plantearte el querer descubrir dónde quedaron tus derechos de cumplimiento en esta vida. Era maravilloso haber llegado a esta gran meta, casi un reto para mí. Me invadía una mezcla de emociones. Papá estaba tan orgulloso de mí que esa era mi mayor alegría, que él tuviera una alegría en su vida. Y yo, al mismo tiempo que hacía feliz a papá, había llegado a escalar una parte de la cima, o más bien diría, mi primer monte alto de los muchos que iría a lograr. Mi primera reacción fue llorar, cosa que yo no podía hacer. Llorar para mí era un lujo. No podía mostrarme así de débil delante de los demás. Así que saqué fuerzas y sequé mis lágrimas. Levanté mi cabeza y continué en mi día a día, como si ese logro fuera algo natural en mi camino. Solo me interesaba seguir y avanzar hacia la siguiente meta. Quiero expresarte cómo sentí en mi corazón, muy dentro de mí, donde esa voz interior casi no se escucha, sino es en el profundo silencio, en medio de las carencias de tu alrededor. Tampoco yo había descubierto aún que tenía unos derechos que me correspondían y era solamente para mí. Mi corazón solo sabía que era mi deseo de llegar a realizarlos uno a uno. En mi mente dibujé mi corazón en 1000 partes y este hecho de lograr una meta ocupaba en una de esas partes en las que estaba dividido mi corazón. Visualicé y escribí en esa partecita de mi corazón: he ganado. Esa fue mi frase con la que escribí, con la tinta de mis lágrimas, gotas de sangre y lágrimas, cansancio y dolor, pero al mismo tiempo satisfacción, inmensa alegría la que no podía en aquel momento expresar. Una sonrisa interna y creo que hasta bailé una canción en mi interior. Yo hacía una fiesta por esta victoria, pero mi fiesta no era visible, era interior. Y mi música era una gran melodía interna que solo mis sentidos y mis ojos podían ver. Para surgir. Es así como decidimos y aprendemos a través del dolor y avanzar a enseñanzas satisfactorias o simplemente dejarnos morir. Fui una alumna más entre tantas en mi clase que en medio de mi timidez nadie podía ver. Había un impulso dentro de mí y al mismo tiempo mucha vergüenza. Cada vez que se me pedía opinar sobre temas en clase, pero mi corazón latía rápido al querer hablar. Y así es como tomé valor y levanté mi mano para opinar. Simplemente abrí mi boca y mi corazón, en vez de dar mi apreciación, que tal vez poco importante era para todos, sin embargo para mi profesor lo era y para mí mucho más aún. Logré así vencer ese pánico, uno de los tantos que se habían apoderado de mí, efecto de solo un suceso en casa, una separación, una ruptura, un desmembrar. Así, con el paso de los años, haciendo estas dos tareas importantes, era agotador para mí desempeñarme así, sin contar también que había que alimentar, animar y corregir a otras personitas importantes en mi vida, mis hermanas. En casa, entre hacer y hacer tareas de rutina, estaba mi tiempo que era casi nada para estudiar. El descansar para mí era un lujo. El pasear y reunirme con los amigos casi era imposible, ya que había asumido el rol de mamá. Cuando mis padres hicieron ruptura, había tenido una primera pérdida escolar. El año tal vez más importante para mí, para marcar un futuro prometedor, había perdido el horizonte y mi primera frustración llegó.
perdiendo ese año escolar, el primer curso de secundaria. Fue ahí cuando ese algo interior despertó abriendo mis ojos frente a este suceso. Fueron las matemáticas mi gran dolor de cabeza como materia. Y que ahí fue cuando decidí que sería este eslabón donde yo brillaría y no me permitiría menos de la máxima nota y el lugar número 1 en la repetición de ese año escolar. Sentía vergüenza nuevamente de repetir curso, con nuevos compañeros un año menos a mi edad. Tenía ya 14 años de edad. Fue así como, poniendo todo mi empeño y mi interés en ya no perder, que lograría ser nuevamente reconocida en clases. Fueron mis notas escolares las que me dieron a conocer quién era yo, descubriendo así que era posible llegar donde yo quería en medio de cualquier adversidad. Este hecho provocó en mí obtener un gran valor en mi ser interior. Esa satisfacción que añades al tener un logro después de una pérdida y una gran vergüenza. Esa ganancia de un hecho basado en un gran esfuerzo, viviendo aún la misma circunstancia familiar. Me permitió tomarlo y llevarlo a mi ser interior para hablarme a mí misma y decirme que lograría materializar cada sueño que habitaba en mí. Había logrado encontrar una herramienta importante que abrazaría con todo mi ser, en que el estudiar y terminar mis estudios, todos, era mi tabla de salvavidas para mí, para mis hermanas y para papá. Y cambiar así todo nuestro entorno y nuestra historia sería transformada en una historia y una nueva realidad ya habitaba en mi ser. Estaba solo dentro de mí, la abracé y no la solté. Sabía que para mi familia lograr llegar a una profesión era nuestro cambio de vida. Así fue como logré culminar un bachillerato, especializándome en la materia que más frustración me dio, las matemáticas, graduándome en la especialidad en físico matemático y con las mejores notas y honor. Había perdido mucho peso y talla por dar el tiempo a mis estudios, pero lo logré. ¿Saben cómo se sentía? No se pueden imaginar cuánta alegría invadía mi corazón. Me sentía una ganadora, una vencedora. Me sentía que había logrado una meta para dar una gran alegría a papá. Este logro tenía doble meta: mi oportunidad para cambiar nuestra historia y también que papá se sintiera orgulloso de mí y que recibiera una parte de aquello que perdió con mamá. Puesto que nos habíamos quedado con papá, no supe realmente qué sentía mamá. No supe qué situaciones habían llegado a ellos dos que lograran la ruptura. Mamá era muy joven en ese proceso de lo que implica formar un camino juntos, donde se unen dos personas, cada una con distintas formas de pensar, distintas costumbres, distintas maneras de reaccionar frente a la vida. Tal vez fue el motivo y el detonante para que, al no llegar a acuerdos comunes, cediendo ambos frente a decisiones que competen a los hijos, tal vez fue el motivo de que una relación tensara la cuerda. Uno de los dos no estaba muy seguro de cuán importante era llegar a tener acuerdos. Nunca llegamos a saber qué fue lo que se tensó la cuerda, puesto que todo en casa era muy bonito. Después de vivir juntos 18 años, todo había acabado de repente. Los detalles no los sabemos aún. Si papá viviera, aún tal vez contaría su versión, sin la cual nunca llegamos a una conclusión justa y lógica. Mamá en poco tiempo consideró la posibilidad de formar un nuevo hogar. Los detalles no los supe yo. Realmente tampoco los quería conocer. Había cerrado yo la comunicación con mi madre por causa del sufrimiento de papá, siendo yo la testigo de ese gran dolor y de las ausencias que nos quedó. Sencillamente cerré la puerta de comunicación y no miré más atrás. Mamá había formado otro hogar. Mamá tenía otros hijos ya, y mientras yo cuidaba de lo que era su responsabilidad, ella ya había adquirido otras nuevas, un nuevo hogar.
Tenía ahora 2 hermanos más. Mi relación con mamá estaba completamente rota. No había ya amor en mí para ella. Simplemente mi corazón llegó a odiarla. Simplemente no quería verla ya, mucho menos hablar. Mamá no nos visitó más, pero aún así no podía permitir que papá hablara mal de ella. No podía permitirle que faltara lo que nos enseñó sobre la unidad y el perdón. Aún no podía amarla yo. Crecimos sin mamá, sin su cariño, sin su afecto ni cuidados. Esto ocasionó problemas y carencias, y más aún en mis hermanas. Había mucho que construir y mucho que aportar en ellas, como haciendo el equilibrio para que crecieran bien. Quedaron carentes en cada una. ¿A quién le reclamábamos ahora? ¿A quién? ¿Quién nos respondería a todo esto? No había dónde encontrar respuestas. Así, en medio de todo, fuimos construyendo, más bien, seguimos reconstruyendo esas bases de unos principios aprendidos, defendiéndolos con todo nuestro ser. Y logramos volver a construir esa confianza en que todo saldría bien estando junto a papá. Ahí ya estaba un ser superior ayudándonos, siempre estuvo, siempre lo sentimos así. Fue así como entre el dolor y el apoyo de papá y el esfuerzo que correspondía mi día a día, fue así como logré llegar a mi primer monte alto. Pensé en esos momentos que era empinado el haber llegado hacia arriba, donde con la respiración cortada había logrado vencer el primer designio de la vida, que en ocasiones es injusta y te pone barreras para que no puedas alcanzar lo que es tu derecho, avanzar. Más que una necesidad, es un derecho de vida. Todos en esta tierra, mientras vivamos en ella, tenemos que cumplir un ciclo de vida. Ese ciclo de vida, las muchas veces te lo tienes que pelear y defender. Es tu derecho de cumplirlo en esta vida. Y si no está sucediendo así, debes plantearte el querer descubrir dónde quedaron tus derechos de cumplimiento en esta vida. Era maravilloso haber llegado a esta gran meta, casi un reto para mí. Me invadía una mezcla de emociones. Papá estaba tan orgulloso de mí que esa era mi mayor alegría, que él tuviera una alegría en su vida. Y yo, al mismo tiempo que hacía feliz a papá, había llegado a escalar una parte de la cima, o más bien diría, mi primer monte alto de los muchos que iría a lograr. Mi primera reacción fue llorar, cosa que yo no podía hacer. Llorar para mí era un lujo. No podía mostrarme así de débil delante de los demás. Así que saqué fuerzas y sequé mis lágrimas. Levanté mi cabeza y continué en mi día a día, como si ese logro fuera algo natural en mi camino. Solo me interesaba seguir y avanzar hacia la siguiente meta. Quiero expresarte cómo sentí en mi corazón, muy dentro de mí, donde esa voz interior casi no se escucha, sino es en el profundo silencio, en medio de las carencias de tu alrededor. Tampoco yo había descubierto aún que tenía unos derechos que me correspondían y era solamente para mí. Mi corazón solo sabía que era mi deseo de llegar a realizarlos uno a uno. En mi mente dibujé mi corazón en 1000 partes y este hecho de lograr una meta ocupaba en una de esas partes en las que estaba dividido mi corazón. Visualicé y escribí en esa partecita de mi corazón: he ganado. Esa fue mi frase con la que escribí, con la tinta de mis lágrimas, gotas de sangre y lágrimas, cansancio y dolor, pero al mismo tiempo satisfacción, inmensa alegría, la que no podía en aquel momento expresar. Una sonrisa interna, y creo que hasta bailé una canción en mi interior. Yo hacía una fiesta por esta victoria, pero mi fiesta no era visible, era interior, y mi música era una gran melodía interna que solo mis sentidos y mis ojos podían ver. Era mi tabla de salvavidas para mí,
para mis hermanas y para papá. Y cambiar así todo nuestro entorno y nuestra historia sería transformada en una historia y una nueva realidad ya habitaba en mi ser. Estaba solo dentro de mí. La abracé y no la solté. Sabía que para mi familia lograr llegar a una profesión era nuestro cambio de vida. Así fue como logré culminar un bachillerato, especializándome en la materia que más frustración me dio, las matemáticas, graduándome en la especialidad en físico matemático y con las mejores notas y honor. Había perdido mucho peso y talla por dar el tiempo a mis estudios, pero lo logré. ¿Saben cómo se sentía? No se pueden imaginar cuánta alegría invadía mi corazón. Me sentía una ganadora, una vencedora. Me sentía que había logrado una meta para dar una gran alegría a papá. Este logro tenía doble meta: mi oportunidad para cambiar nuestra historia y también que papá se sintiera orgulloso de mí y que recibiera una parte de aquello que perdió con mamá. Puesto que nos habíamos quedado con papá, no supe realmente qué sentía mamá. No supe qué situaciones habían llegado a ellos dos que lograran la ruptura. Mamá era muy joven en ese proceso de lo que implica formar un camino juntos, donde se unen dos personas, cada una con distintas formas de pensar, distintas costumbres, distintas maneras de reaccionar frente a la vida. Tal vez fue el motivo y el detonante para que, al no llegar a acuerdos comunes, cediendo ambos frente a decisiones que competen a los hijos, tal vez fue el motivo de que una relación tensara la cuerda. Uno de los dos no estaba muy seguro de cuán importante era llegar a tener acuerdos. Nunca llegamos a saber qué fue lo que se tensó la cuerda, puesto que todo en casa era muy bonito. Después de vivir juntos 18 años, todo había acabado de repente. Los detalles no los sabemos aún. Si papá viviera, aún tal vez contaría su versión, sin la cual nunca llegamos a una conclusión justa y lógica. Mamá en poco tiempo consideró la posibilidad de formar un nuevo hogar. Los detalles no los supe yo. Realmente tampoco los quería conocer. Había cerrado yo la comunicación con mi madre por causa del sufrimiento de papá, siendo yo la testigo de ese gran dolor y de las ausencias que nos quedó. Sencillamente cerré la puerta de comunicación y no miré más atrás. Mamá había formado otro hogar. Mamá tenía otros hijos ya, y mientras yo cuidaba de lo que era su responsabilidad, ella ya había adquirido otras nuevas, un nuevo hogar. Tenía ahora 2 hermanos más. Mi relación con mamá estaba completamente rota. No había ya amor en mí para ella. Simplemente mi corazón llegó a odiarla. Simplemente no quería verla ya, mucho menos hablar. Mamá no nos visitó más, pero aún así no podía permitir que papá hablara mal de ella. No podía permitirle que faltara lo que nos enseñó sobre la unidad y el perdón. Aún no podía amarla yo. Crecimos sin mamá, sin su cariño, sin su afecto ni cuidados. Esto ocasionó problemas y carencias, y más aún en mis hermanas. Había mucho que construir y mucho que aportar en ellas, como haciendo el equilibrio para que crecieran bien. Quedaron carentes en cada una. ¿A quién le reclamábamos ahora? ¿A quién? ¿Quién nos respondería a todo esto? No había dónde encontrar respuestas. Así, en medio de todo, fuimos construyendo, más bien, seguimos reconstruyendo esas bases de unos principios aprendidos, defendiéndolos con todo nuestro ser. Y logramos volver a construir esa confianza en que todo saldría bien estando junto a papá. Ahí ya estaba un ser superior ayudándonos, siempre estuvo, siempre lo sentimos así. Fue así como entre el dolor y el apoyo de papá y el esfuerzo que correspondía mi día a día, fue así como logré llegar a mi primer monte alto. Pensé en esos momentos que era empinado el haber llegado hacia arriba.
donde con la respiración cortada había logrado vencer el primer designio de la vida, que en ocasiones es injusta y te pone barreras para que no puedas alcanzar lo que es tu derecho, avanzar. Más que una necesidad, es un derecho de vida. Todos en esta tierra, mientras vivamos en ella, tenemos que cumplir un ciclo de vida. Ese ciclo de vida, muchas veces te lo tienes que pelear y defender. Es tu derecho de cumplirlo en esta vida. Y si no está sucediendo así, debes plantearte el querer descubrir dónde quedaron tus derechos de cumplimiento en esta vida. Era maravilloso haber llegado a esta gran meta, casi un reto para mí. Me invadía una mezcla de emociones. Papá estaba tan orgulloso de mí que esa era mi mayor alegría, que él tuviera una alegría en su vida. Y yo, al mismo tiempo que hacía feliz a papá, había llegado a escalar una parte de la cima, o más bien diría, mi primer monte alto de los muchos que iría a lograr. Mi primera reacción fue llorar, cosa que yo no podía hacer. Llorar para mí era un lujo. No podía mostrarme así de débil delante de los demás. Así que saqué fuerzas y sequé mis lágrimas. Levanté mi cabeza y continué en mi día a día, como si ese logro fuera algo natural en mi camino. Solo me interesaba seguir y avanzar hacia la siguiente meta. Quiero expresarte cómo sentí en mi corazón, muy dentro de mí, donde esa voz interior casi no se escucha, sino es en el profundo silencio, en medio de las carencias de tu alrededor. Tampoco yo había descubierto aún que tenía unos derechos que me correspondían y era solamente para mí. Mi corazón solo sabía que era mi deseo de llegar a realizarlos uno a uno. En mi mente dibujé mi corazón en 1000 partes y este hecho de lograr una meta ocupaba en una de esas partes en las que estaba dividido mi corazón. Visualicé y escribí en esa partecita de mi corazón: he ganado. Esa fue mi frase con la que escribí, con la tinta de mis lágrimas, gotas de sangre y lágrimas, cansancio y dolor, pero al mismo tiempo satisfacción, inmensa alegría, la que no podía en aquel momento expresar. Una sonrisa interna, y creo que hasta bailé una canción en mi interior. Yo hacía una fiesta por esta victoria, pero mi fiesta no era visible, era interior, y mi música era una gran melodía interna que solo mis sentidos y mis ojos podían ver. Vamos a una conclusión justa y lógica. Mamá en poco tiempo consideró la posibilidad de formar un nuevo hogar. Los detalles no los supe yo. Realmente tampoco los quería conocer. Había cerrado yo la comunicación con mi madre por causa del sufrimiento de papá, siendo yo la testigo de ese gran dolor y de las ausencias que nos quedó. Sencillamente cerré la puerta de comunicación y no miré más atrás. Mamá había formado otro hogar. Mamá tenía otros hijos ya, y mientras yo cuidaba de lo que era su responsabilidad, ella ya había adquirido otras nuevas, un nuevo hogar. Tenía ahora 2 hermanos más. Mi relación con mamá estaba completamente rota. No había ya amor en mí para ella. Simplemente mi corazón llegó a odiarla. Simplemente no quería verla ya, mucho menos hablar. Mamá no nos visitó más, pero aún así no podía permitir que papá hablara mal de ella. No podía permitirle que faltara a lo que nos enseñó sobre la unidad y el perdón. Aún no podía amarla yo. Crecimos sin mamá, sin su cariño, sin su afecto ni cuidados. Esto ocasionó problemas y carencias, y más aún en mis hermanas. Había mucho que construir y mucho que aportar en ellas, como haciendo el equilibrio para que crecieran bien. Quedaron carentes en cada una. ¿A quién le reclamábamos ahora? ¿A quién? ¿Quién nos respondería a todo esto? No había dónde encontrar respuestas. Así, en medio de todo, fuimos construyendo, más bien, seguimos reconstruyendo esas bases de unos principios aprendidos.
defendiéndolos con todo nuestro ser. Y logramos volver a construir esa confianza en que todo saldría bien estando junto a papá. Ahí ya estaba un ser superior ayudándonos, siempre estuvo, siempre lo sentimos así. Fue así como entre el dolor y el apoyo de papá y el esfuerzo que correspondía mi día a día, fue así como logré llegar a mi primer monte alto. Pensé en esos momentos que era empinado el haber llegado hacia arriba, donde con la respiración cortada había logrado vencer el primer designio de la vida, que en ocasiones es injusta y te pone barreras para que no puedas alcanzar lo que es tu derecho, avanzar. Más que una necesidad, es un derecho de vida. Todos en esta tierra, mientras vivamos en ella, tenemos que cumplir un ciclo de vida. Ese ciclo de vida, las muchas veces te lo tienes que pelear y defender. Es tu derecho de cumplirlo en esta vida. Y si no está sucediendo así, debes plantearte el querer descubrir dónde quedaron tus derechos de cumplimiento en esta vida. Era maravilloso haber llegado a esta gran meta, casi un reto para mí. Me invadía una mezcla de emociones. Papá estaba tan orgulloso de mí que esa era mi mayor alegría, que él tuviera una alegría en su vida. Y yo, al mismo tiempo que hacía feliz a papá, había llegado a escalar una parte de la cima, o más bien diría, mi primer monte alto de los muchos que iría a lograr. Mi primera reacción fue llorar, cosa que yo no podía hacer. Llorar para mí era un lujo. No podía mostrarme así de débil delante de los demás. Así que saqué fuerzas y sequé mis lágrimas. Levanté mi cabeza y continué en mi día a día, como si ese logro fuera algo natural en mi camino. Solo me interesaba seguir y avanzar hacia la siguiente meta. Quiero expresarte cómo sentí en mi corazón, muy dentro de mí, donde esa voz interior casi no se escucha, sino es en el profundo silencio, en medio de las carencias de tu alrededor. Tampoco yo había descubierto aún que tenía unos derechos que me correspondían y era solamente para mí. Mi corazón solo sabía que era mi deseo de llegar a realizarlos uno a uno. En mi mente dibujé mi corazón en 1000 partes y este hecho de lograr una meta ocupaba en una de esas partes en las que estaba dividido mi corazón. Visualicé y escribí en esa partecita de mi corazón: he ganado. Esa fue mi frase con la que escribí, con la tinta de mis lágrimas, gotas de sangre y lágrimas, cansancio y dolor, pero al mismo tiempo satisfacción, inmensa alegría la que no podía en aquel momento expresar. Una sonrisa interna y creo que hasta bailé una canción en mi interior. Yo hacía una fiesta por esta victoria, pero mi fiesta no era visible, era interior. Y mi música era una gran melodía interna que solo mis sentidos y mis ojos podían ver. Todos fuimos construyendo, más bien, seguimos reconstruyendo esas bases de unos principios aprendidos, defendiéndolos con todo nuestro ser. Y logramos volver a construir esa confianza en que todo saldría bien estando junto a papá. Ahí ya estaba un ser superior ayudándonos, siempre estuvo, siempre lo sentimos así. Fue así como entre el dolor y el apoyo de papá y el esfuerzo que correspondía mi día a día, fue así como logré llegar a mi primer monte alto. Pensé en esos momentos que era empinado el haber llegado hacia arriba, donde con la respiración cortada había logrado vencer el primer designio de la vida, que en ocasiones es injusta y te pone barreras para que no puedas alcanzar lo que es tu derecho, avanzar. Más que una necesidad, es un derecho de vida. Todos en esta tierra, mientras vivamos en ella, tenemos que cumplir un ciclo de vida. Ese ciclo de vida, las muchas veces te lo tienes que pelear y defender. Es tu derecho de cumplirlo en esta vida.
Y si no está sucediendo así, debes plantearte el querer descubrir dónde quedaron tus derechos de cumplimiento en esta vida. Era maravilloso haber llegado a esta gran meta, casi un reto para mí. Me invadía una mezcla de emociones. Papá estaba tan orgulloso de mí que esa era mi mayor alegría, que él tuviera una alegría en su vida. Y yo, al mismo tiempo que hacía feliz a papá, había llegado a escalar una parte de la cima, o más bien diría, mi primer monte alto de los muchos que iría a lograr. Mi primera reacción fue llorar, cosa que yo no podía hacer. Llorar para mí era un lujo. No podía mostrarme así de débil delante de los demás. Así que saqué fuerzas y sequé mis lágrimas. Levanté mi cabeza y continué en mi día a día, como si ese logro fuera algo natural en mi camino. Solo me interesaba seguir y avanzar hacia la siguiente meta. Quiero expresarte cómo sentí en mi corazón, muy dentro de mí, donde esa voz interior casi no se escucha, sino es en el profundo silencio, en medio de las carencias de tu alrededor. Tampoco yo había descubierto aún que tenía unos derechos que me correspondían y era solamente para mí. Mi corazón solo sabía que era mi deseo de llegar a realizarlos uno a uno. En mi mente dibujé mi corazón en 1000 partes y este hecho de lograr una meta ocupaba en una de esas partes en las que estaba dividido mi corazón. Visualicé y escribí en esa partecita de mi corazón: he ganado. Esa fue mi frase con la que escribí, con la tinta de mis lágrimas, gotas de sangre y lágrimas, cansancio y dolor, pero al mismo tiempo satisfacción, inmensa alegría la que no podía en aquel momento expresar. Una sonrisa interna y creo que hasta bailé una canción en mi interior. Yo hacía una fiesta por esta victoria, pero mi fiesta no era visible, era interior. Y mi música era una gran melodía interna que solo mis sentidos y mis ojos podían ver y defender. Es tu derecho de cumplirlo en esta vida. Y si no está sucediendo así, debes plantearte el querer descubrir dónde quedaron tus derechos de cumplimiento en esta vida. Era maravilloso haber llegado a esta gran meta, casi un reto para mí. Me invadía una mezcla de emociones. Papá estaba tan orgulloso de mí que esa era mi mayor alegría, que él tuviera una alegría en su vida. Y yo, al mismo tiempo que hacía feliz a papá, había llegado a escalar una parte de la cima, o más bien diría, mi primer monte alto de los muchos que iría a lograr. Mi primera reacción fue llorar, cosa que yo no podía hacer. Llorar para mí era un lujo. No podía mostrarme así de débil delante de los demás. Así que saqué fuerzas y sequé mis lágrimas. Levanté mi cabeza y continué en mi día a día, como si ese logro fuera algo natural en mi camino. Solo me interesaba seguir y avanzar hacia la siguiente meta. Quiero expresarte cómo sentí en mi corazón, muy dentro de mí, donde esa voz interior casi no se escucha, sino es en el profundo silencio, en medio de las carencias de tu alrededor. Tampoco yo había descubierto aún que tenía unos derechos que me correspondían y era solamente para mí. Mi corazón solo sabía que era mi deseo de llegar a realizarlos uno a uno. En mi mente dibujé mi corazón en 1000 partes y este hecho de lograr una meta ocupaba en una de esas partes en las que estaba dividido mi corazón. Visualicé y escribí en esa partecita de mi corazón: he ganado. Esa fue mi frase con la que escribí, con la tinta de mis lágrimas, gotas de sangre y lágrimas, cansancio y dolor, pero al mismo tiempo satisfacción, inmensa alegría la que no podía en aquel momento expresar. Una sonrisa interna y creo que hasta bailé una canción en mi interior.
Yo hacía una fiesta por esta victoria, pero mi fiesta no era visible, era interior. Y mi música era una gran melodía interna que solo mis sentidos y mis ojos podían ver. Llorar para mí era un lujo. No podía mostrarme así de débil delante de los demás. Así que saqué fuerzas y sequé mis lágrimas. Levanté mi cabeza y continué en mi día a día, como si ese logro fuera algo natural en mi camino. Solo me interesaba seguir y avanzar hacia la siguiente meta. Quiero expresarte cómo sentí en mi corazón, muy dentro de mí, donde esa voz interior casi no se escucha, sino es en el profundo silencio, en medio de las carencias de tu alrededor. Tampoco yo había descubierto aún que tenía unos derechos que me correspondían y era solamente para mí. Mi corazón solo sabía que era mi deseo de llegar a realizarlos uno a uno. En mi mente dibujé mi corazón en 1000 partes y este hecho de lograr una meta ocupaba en una de esas partes en las que estaba dividido mi corazón. Visualicé y escribí en esa partecita de mi corazón: he ganado. Esa fue mi frase con la que escribí, con la tinta de mis lágrimas, gotas de sangre y lágrimas, cansancio y dolor, pero al mismo tiempo satisfacción, inmensa alegría la que no podía en aquel momento expresar. Una sonrisa interna y creo que hasta bailé una canción en mi interior. Yo hacía una fiesta por esta victoria, pero mi fiesta no era visible, era interior. Y mi música era una gran melodía interna que solo mis sentidos y mis ojos podían ver. Silencio, en medio de las carencias de tu alrededor. Tampoco yo había descubierto aún que tenía unos derechos que me correspondían y era solamente para mí. Mi corazón solo sabía que era mi deseo de llegar a realizarlos uno a uno. En mi mente dibujé mi corazón en 1000 partes y este hecho de lograr una meta ocupaba en una de esas partes en las que estaba dividido mi corazón. Visualicé y escribí en esa partecita de mi corazón: he ganado. Esa fue mi frase con la que escribí, con la tinta de mis lágrimas, gotas de sangre y lágrimas, cansancio y dolor, pero al mismo tiempo satisfacción, inmensa alegría la que no podía en aquel momento expresar. Una sonrisa interna y creo que hasta bailé una canción en mi interior. Yo hacía una fiesta por esta victoria, pero mi fiesta no era visible, era interior. Y mi música era una gran melodía interna que solo mis sentidos y mis ojos podían ver. Y este hecho de lograr una meta ocupaba en una de esas partes en las que estaba dividido mi corazón. Visualicé y escribí en esa partecita de mi corazón: he ganado. Esa fue mi frase con la que escribí, con la tinta de mis lágrimas, gotas de sangre y lágrimas, cansancio y dolor, pero al mismo tiempo satisfacción, inmensa alegría la que no podía en aquel momento expresar. Una sonrisa interna y creo que hasta bailé una canción en mi interior. Yo hacía una fiesta por esta victoria, pero mi fiesta no era visible, era interior. Y mi música era una gran melodía interna que solo mis sentidos y mis ojos podían ver. Esa fue mi frase con la que escribí, con la tinta de mis lágrimas, gotas de sangre y lágrimas, cansancio y dolor, pero al mismo tiempo satisfacción, inmensa alegría la que no podía en aquel momento expresar. Una sonrisa interna y creo que hasta bailé una canción en mi interior. Yo hacía una fiesta por esta victoria, pero mi fiesta no era visible, era interior. Y mi música era una gran melodía interna que solo mis sentidos y mis ojos podían ver. Acción, inmensa alegría la que no podía en aquel momento expresar. Una sonrisa interna y creo que hasta bailé una canción en mi interior. Yo hacía una fiesta por esta victoria, pero mi fiesta no era visible,
era interior y mi música era una gran melodía interna que solo mis sentidos y mis ojos podían ver. Una canción en mi interior. Yo hacía una fiesta por esta victoria, pero mi fiesta no era visible, era interior y mi música era una gran melodía interna que solo mis sentidos y mis ojos podían ver. Pero mi fiesta no era visible, era interior y mi música era una gran melodía interna que solo mis sentidos y mis ojos podían ver. Y mi música era una gran melodía interna que solo mis sentidos y mis ojos podían ver. Y interna que solo mis sentidos y mis ojos podían ver. Mis sentidos y mis ojos podían ver. Ojos podían ver.